Hola, buenos días. Mi nombre es Mitza Alejandra Rosas Camacho, del tercer grado grupo 2 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia de la Escuela Normal de Texcoco. Bueno, el día de hoy nos encontramos en Teotihuacán para realizar un pequeño documental en donde vamos a averiguar más información sobre esta cultura que tenemos y este pequeño prestigio que nos queda a lo largo de la historia. Teotihuacán es un sitio arqueológico que se encuentra en el actual Estado de México. Es un centro ceremonial de los más importantes hablando políticamente, culturalmente y económicamente que se encontraban en la antigüedad de lo que antes era Mesoamérica. Este proyecto de investigación se va a centrar en datos importantes sobre su historia. También vamos a abordar cosas como la estructura social y asimismo también el cómo se desarrollaban otras culturas mesoamericanas con lo que era la cultura teotihuacana. El estudio de Teotihuacán es vital para poder comprender otras sociedades prehispánicas, como lo era la cultura maya y la cultura azteca que tuvieron influencia de esta misma. Asimismo, a pesar de que esta cultura ha tenido muchas investigaciones a lo largo de los años, todavía se desconocen algunos aspectos como lo puede ser su estructura política y social. También el cómo esta cultura cayó. Teotihuacán es esencial para valorar la riqueza y la cultura que tenemos aquí en México y asimismo para sentirnos orgullosos de este legado que tenemos como herederos de algo tan importante como lo es este prestigio y todas sus pirámides que lo rodean. Teotihuacán también es reconocida por su largo y complejo diseño urbano. Para lo que eran las culturas mesoamericanas antes, podemos ver que esto es un diseño algo innovador, diferente. Podemos observar que tiene también ese diseño de cuadrícula, algo que era para la planificación y asimismo también para lo que era la organización de esta misma para su sociedad. George Conley, un arqueólogo que estudió por décadas lo que era la cultura teotihuacana, nos mencionó que la calzada, los templos y todos los complejos residenciales que podemos ver actualmente en esta zona arqueológica nos puede reflejar que esta cultura tenía una intención de poder controlar tanto el espacio físico como las actividades que también se realizaban en este centro. Ahora pasemos al gobierno de Teotihuacán. Como les comentaba al principio, este es un dato que todavía se desconoce. Por eso mismo, este tema es algo de debate entre investigadores. Tenemos al primero, que es René Milon, el que nos dice que Teotihuacán estaba regido como por una élite. Este era en lugar de una monarquía y pues era un poder centralizado. Esto no se puede confirmar porque no tenemos como esas imágenes o representaciones sobre reyes o líderes como lo tenemos en otras culturas mesoamericanas. Tenemos a otra investigadora, Linda Mancilla. Ella nos dice o propone la idea en la que Teotihuacán era una corporación multiétnica. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues ella nos puede mencionar o nos menciona que Teotihuacán estaba regido por ciertos grupos. En estos grupos existían esos líderes y era como una tipo jerarquía. Teotihuacán fue un centro de intercambio que mantuvo relaciones comerciales y culturales con regiones tan distantes como la actual Guatemala y Honduras. Michael Smith argumenta que la influencia teotihuacana se evidencia en los estilos cerámicos y arquitectónicos encontrados en lugares como Tikal, lo cual refleja un sistema de intercambio bien desarrollado. Este comercio no solo incluía bienes materiales como la obsidiana y la cerámica, sino también ideas y prácticas religiosas y políticas. La cosmovisión religiosa de Teotihuacán jugó un papel muy importante en lo que era la vida de la ciudad. Los complejos arquitectónicos, como lo era el templo de Quetzalcóatl y la pirámide del Sol y la Luna, reflejan un simbolismo muy profundo sobre lo que era la fertilidad y la guerra. Sujimaya
en su estudio sobre la pirámide de la serpiente emplumada, argumenta que la ubicación de esta estructura y su decoración indican una relación estrecha entre el poder político y la religión. Asimismo, sostiene que los sacrificios humanos encontrados en este templo sugieren que las prácticas religiosas tenían un componente de control y legitimación del poder. Ahora pasemos a las teorías sobre el colapso de Teotihuacán. Varían desde conflictos internos hasta cambios ambientales. Nuevamente tenemos al investigador René Milón, que señala que la violencia interna pudo haber jugado un papel crucial, reflejada en la evidencia de incendios en áreas clave de la ciudad, como los complejos residenciales de élite. Otras teorías, como las propuestas de Mansilla, sugieren que los factores ambientales como la sobreexplotación de recursos y los cambios climáticos también pudieron haber contribuido al declive. La investigación sobre Teotihuacán, la ciudad de los dioses, revela un panorama multifacético de una de las civilizaciones más complejas e influyentes de Mesoamérica. A través de un enfoque interdisciplinario que combina la arqueología, la historia y la antropología, ha sido posible reconstruir una visión más completa de su organización social, política y religiosa, así como de sus interacciones con otras culturas contemporáneas. El análisis de fuentes documentales y arqueológicas evidencia que Teotihuacán fue mucho más que un simple centro urbano. Se trataba de una metrópolis que organizaba bajo un sistema que, aunque aún debatido, parecía operar bajo una estructura de poder colectivo o corporativo. Las investigaciones de autores como George Conley y Linda Mansilla respaldan la idea de una administración compartida, donde diferentes grupos étnicos y comunidades desempeñaban roles fundamentales en la gobernanza y en la vida cotidiana de la ciudad. Esta concepción de un gobierno compartido contrasta con las monarquías teocráticas de otras culturas prehispánicas y sugiere un modelo político avanzado para su época. La planificación urbana de Teotihuacán, con su cuadrícula perfectamente alineada y sus monumentales estructuras, demuestra un nivel de conocimiento arquitectónico y matemático que sigue asombrando a los estudiosos. La disposición de la ciudad, analizada por investigaciones como Crowley y Mansilla, también evidencia un propósito simbólico, religioso y funcional que trascendía lo meramente estético. Las grandes avenidas, los templos y las plazas fueron construidos para fomentar la cohesión social y ejercer control sobre la población, integrando rituales religiosos que forzaban la legitimidad del poder. El comercio y las relaciones con otras ciudades mesoamericanas subrayan el papel de Teotihuacán como un actor clave en una red de intercambio que abarcaba regiones tan lejanas como la actual Guatemala y el sureste de México. Las investigaciones de Michael Smith y otros estudiosos confirman que esta red no solo implicaba el intercambio de bienes materiales, como la obsidiana y productos de lujo, como se les mencionaba al principio, sino también la difusión de ideas, prácticas religiosas y estilos arquitectónicos que influirían en las civilizaciones posteriores, como los mayas y las aztecas. La capacidad de Teotihuacán para ejercer una influencia tan extendida es la prueba de su poder y sofisticación, y su legado cultural perduró incluso tras su declive. Las causas del colapso de Teotihuacán, aunque un objeto de debate, se puede entender mejor mediante un análisis integrado de los factores internos y externos que pudieron contribuir a su caída. Poco después de que los españoles conquistasen el Imperio Azteca, Fray Bernardino de Sahagún se refería a la antigua ciudad de Teotihuacán como el lugar donde los dioses se reunieron para crear el quinto sol. Para los aztecas o mexicas, la tierra había sufrido 4 creaciones y destrucciones anteriores, y gracias al sacrificio de los dioses se había creado el sol que los alumbraba justamente en Teotihuacán. Pero la Teotihuacán que vio Fray Bernardino y que conocían los indígenas del siglo XVI tenía poco que ver con la metrópoli que una vez dominó la historia política y religiosa de gran parte de Mesoamérica, la vasta región formada por México y parte de América Central. Ahora pasemos con el lugar donde moraban los dioses. En náhuatl,
la lengua de los mexicas o aztecas, el nombre de Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses. Fueron ellos quienes, impresionados por los moldes de aquellas antiguas construcciones, la bautizaron así cuando la cultura teotihuacana ya había caído en el olvido. Situada a poco más de 40 kilómetros de la Ciudad de México, fue durante 8 siglos una metrópoli vibrante que en su época de auge llegó a tener 125,000 habitantes, distribuidos en 22 kilómetros cuadrados. Los orígenes de Teotihuacán parecen estar relacionados con las erupciones de los volcanes Xitle y Popocatépetl, con terremotos y nubes de cenizas que indujeron a desplazarse a los pobladores de Cuicuico y otros asentamientos alrededor de los volcanes. El valle de Teotihuacán les ofrecía un buen lugar para establecerse, con agua potable, tierras fértiles donde cultivar maíz, y conexiones con las grandes rutas comerciales de Mesoamérica. Hay pocos datos sobre los habitantes del valle antes de la construcción de las grandes pirámides. Los investigadores concuerdan en que desde 150 a.C., el norte del valle empezó a recibir grupos procedentes de varios lugares del altiplano central de México y tal vez de algún lugar del centro de la costa del Golfo, que se asentaron en el lugar denominado Ostoyohualco, Ciudad Vieja, en náhuatl. Ignoramos muchas cosas de los teotihuacanos. Sabemos que desarrollaron una actividad constructiva continuada durante toda su historia. En el norte del valle levantaron la Pirámide del Sol, un gran montículo de tierra revestido de piedra y erigido en una única fase de construcción, y la Pirámide de la Luna, una asociación de 7 edificios, cada uno mayor que el anterior. A 2 kilómetros hacia el sur se encontraba el templo de Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, y el espacio abierto llamado Gran Conjunto, que quizá fue el mercado central de la ciudad. Para conectar al norte y el sur del valle se desarrolló la denominada Calzada de los Muertos, una imponente vía ceremonial con una orientación desviada de 15 grados a 25 hacia el este del norte astronómico, lo que marcó la orientación de la mayoría de edificios de la ciudad. Como el norte del valle estaba más alto que el sur, la Calzada de los Muertos seguía una trayectoria descendente desde la plaza de la Pirámide de la Luna. Esta pendiente se salvaba mediante un ingenioso sistema de plazas hundidas y plataformas. El desnivel fue aprovechado para construir un eficiente sistema de drenajes que canalizaba el agua de lluvia, llevándola a pozos y riachuelos. Para abastecer de agua, los teotihuacanos desviaron el antiguo río San Juan e hicieron que atravesara la ciudad. Los gobernantes teotihuacanos. Aunque podemos identificar algunos glifos jeroglíficos esculpidos o pintados, no podemos interpretar una estructura que nos hable de los gobernantes de Teotihuacán, sus dioses, sus guerras y conquistas. Por otra parte, los teotihuacanos no gustaban de representar personajes individuales o historias de su pasado. Al parecer, consideraron más importante representar los conceptos que las acciones y las funciones de personajes concretos, por lo que no es de extrañar que aún hoy en día se discuta sobre cómo se gobernaba su sociedad. Los debates se centran en si existió un gobierno de las principales familias que compartía el poder o si por el contrario hubo una dinastía real, como las del Imperio Clásico Maya. De momento no se han hallado evidencias claras de una tumba real o de un edificio de gobierno. En todo caso, se puede afirmar que la nobleza teotihuacana ejerció un control férreo de la ciudad y de las rutas comerciales que la provenían, de algodón, piedras verdes, plumas de aves exóticas, mica. Todos estos productos servían para engrandecer y embellecer los templos, las vestimentas y los tocados de los teotihuacanos, y para crear las esculturas, pinturas y cerámicas estucadas que mostraban el poder de la ciudad y de sus dioses. La influencia de Teotihuacán alcanzó la costa del Golfo, el actual estado mexicano de Oaxaca y la zona maya. Estas relaciones eran muy variadas. Con los gobernantes de Monte Albán, a casi 500 kilómetros en Oaxaca, se establecieron relaciones al más alto nivel, ya que la mica, un producto oaxaqueño, era muy apreciada por los teotihuacanos. En los actuales estados de Puebla y Tlaxcala, comunidades enteras producían la cerámica de estilo anaranjado, delgado exclusivamente para los teotihuacanos, y los estados de Morelos y Guerrero
proporcionaban materia prima para la escultura. A finales del siglo IV, los teotihuacanos llegaron a Tikal, en Guatemala, a casi 1.300 kilómetros de distancia, con intenciones no muy claras, pero condujeron a un cambio dinástico acompañado de conflictos militares, seguido de un corto periodo de influencia teotihuacana en el arte y la arquitectura de las principales ciudades mayas. Dentro de la ciudad, el poder de las estas élites se manifestó en las grandes obras arquitectónicas, la riqueza de las ofrendas y la práctica del sacrificio humano. La nobleza teotihuacana aprecia como una clase política y religiosa que mediaba ante los dioses. Los nobles eran los únicos capaces de asegurar, mediante las ceremonias, el ciclo de lluvias necesario para mantener la producción agrícola y asegurar de este modo el sustento de la población. Todo ello se percibe en los sacrificios del templo de la serpiente emplumada. Ahí fueron enterradas unas 200 personas, separadas por sexos y ataviadas como guerreros y damas de alta alcurnia. Se ha podido determinar que eran gentes foráneas y se les ha considerado cautivos de guerra. Por su parte, cada una de las fases constructivas de la pirámide de la luna está asociada a un tipo de ofrenda, que incluye sacrificios humanos, y la presencia de animales como el jaguar, la serpiente o el águila, representados en las pinturas murales como animales clave de la religión teotihuacana. El sacrificio de extranjeros vinculados a las grandes obras arquitectónicas, las representaciones de la nobleza teotihuacana que aparecen en Monte Albán o en algunas de las ciudades mayas de Tikal. Esta última también se encuentra en la actual Guatemala. Indica que los teotihuacanos ejercieron un gran poder más allá de la ciudad y llegaron a entrometerse en las políticas locales de otras capitales del periodo clásico, hasta el punto de marcar el desarrollo político de gran parte de Mesoamérica. Aunque nos quedan muchas cosas por averiguar de la vida cotidiana de sus habitantes, sabemos que hacia finales del siglo IV y principios del V, gran parte de ellos trabajaba en la agricultura y en los talleres de cerámica, de lapidaria, la talla de la piedra, y la obsidiana, un vidrio volcánico que se convirtió en el producto más valioso que exportaba Teotihuacán. Otra parte debía de estar al principio de las familias principales de los templos. El día a día se organizaba en torno a grandes conjuntos de viviendas, delimitadas por altos muros sin ventanas y con un solo acceso al interior. Estos amplios departamentos eran la base de la trampa urbana, y en el poder de la familia principal que los habitaba descansaba la vida de todos sus allegados. No sabemos si existía un ejército institucionalizado, pero cabe pensar que cada grupo familiar extenso debía de proporcionar los brazos necesarios para acometer las grandes obras estatales y asegurar su mantenimiento, y también para contribuir a la expansión del poder de Teotihuacán en el territorio de aledaño. Las fiestas y actividades rituales debieron de tener lugar en las plazas hundidas del centro ceremonial, y sabemos que había pequeños altares en las calles de la metrópoli. Una gran ciudad merece un gran final, y en el caso de la ciudad de los dioses fue espectacular. A finales del siglo VI, los teotihuacanos afrontaron una grave crisis social que culminó con saqueos, incendios y abandonos del centro ceremonial, y que se extendió rápidamente a toda la ciudad, hasta el punto de que una generación después, Teotihuacán era apenas una sombra de lo que fue. ¿Qué había sucedido? Un colapso enigmático. Durante el siglo VI, la llegada de nuevos grupos humanos al Valle de México cambió el panorama político de Mesoamérica. Uno de estos grupos, que conocemos como los Coyotlatelco, el pueblo del Coyote, se asentó en el Valle de Teotihuacán en los años previos al colapso de la ciudad. Como trajeron consigo una cerámica muy distinta de la que usaban los teotihuacanos, primero se pensó que los fuegos y saqueos serían consecuencia de la conquista de la ciudad por los coyotlatelcos. Pero resultó extraño que los teotihuacanos permanecieran impávidos mientras unos supuestamente agresivos se instalaban en torno a la ciudad. Además, la conquista de una urbe como Teotihuacán hubiera requerido un ejército numeroso, bien equipado y organizado, algo que no hay ningún rastro arqueológico. Por esta razón, hoy se considera que hubo diferentes factores políticos y sociales que contribuyeron al dramático final de la metrópoli del altiplano. Se podría decir que Teotihuacán murió de éxito. Mantener una ciudad tan grande requería el apoyo continuado de una amplia periferia que proporcionaría gentes y materias primas de manera constante.
Sin embargo, esta relación empezó a desgastarse, posiblemente porque las élites de los territorios controlados fueron buscando otras alianzas locales y porque los conflictos internos de la ciudad se agudizaron. Sabemos que en los años previos al colapso de Teotihuacán no se realizaron grandes obras arquitectónicas. Algunos investigadores consideran que los incendios y los saqueos no son consecuencia de una guerra, sino que están relacionados con la descentralización ritual de la ciudad y su abandono, aunque no descargan algún episodio de violencia. Con el fuego se le despojaba de su carácter religioso. Desde mediados del siglo VII, nada queda de la cultura clásica teotihuacana. Aunque la ciudad todavía era uno de los centros importantes del Valle de México, ya no podía imponer su poder más allá del Valle de Teotihuacán. Cuando llegó Hernán Cortés y sus huestes, la antigua metrópoli no era sino un pequeño centro sometido al poder de los acolhuas, el pueblo que tenía su capital en Texcoco, a los que pagaba tributo como otras ciudades. En conclusión, Teotihuacán representa un ejemplo excepcional de una civilización compleja y avanzada, que dejó una huella indeleble en la historia de Mesoamérica. Su estudio no solo permite comprender mejor el pasado de esta región, sino que también ofrece una pequeña perspectiva sobre los desafíos y logros de una sociedad que logró un desarrollo notable en términos de urbanismo, política y cultura. Las lecciones sobre la organización social, la gestión de recursos y la interacción cultural de Teotihuacán continúan siendo relevantes hoy en día, proporcionando un recordatorio de cómo las ciudades humanas pueden alcanzar grandes logros, pero también enfrentarse a retos. Si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a su declive. Este proyecto de investigación, al consolidar y ampliar el conocimiento existente, contribuye a una apreciación más profunda y detallada del legado de Teotihuacán y refuerza la importancia de preservar y estudiar nuestro patrimonio histórico y cultural.